a sus narradores de Seba Vive para ver si tienen alguna pregunta. Gervasio, Estel, Fernando, José Manuel. No veo. Gracias, Pataraco. Es de lo que tienen. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna? ¿O algo? ¿Sí? No, pero quiero saber por qué se identifican los expertos al final. Yo suponía que se había identificado al principio y como yo los conocía casi todos. No, yo no identifico, mucha gente lo ha mencionado de por qué yo no lo identifico al principio, no están identificados precisamente para confundirlo. Para que se empiecen a preguntar, pero ¿quién aquí es historiador? ¿Quién no es historiador? ¿Quién es cuentista? ¿Quién es cuentista? Hasta el final. Y ahí es donde se revelan las cartas más. A mí lo que me fascinó fue la parte de que cuando dice Fernando, uno tiene que ser de Coamo, era bonito. Y cuando me caí en cuenta de que Juanma es de Coamo. Sí, gracias. Aquí tenemos a uno de los excavadores, Gabriel Cos, que quizás encontró uno de los huesos en el cerro. ¿Existe algún resumen o algo de comunicado de sí, como no, algo con la historia? Me pues, fascinó, pero perdí un poquito y quiero... Bueno, en diciembre 11 se estrena Spanish Café y lo pueden meter ahí. El sonido va a sonar más pegoso todavía porque es surround y va a ser en alta definición. Quiero decir que me interesó como documental tanto como me interesó el Inconvenient Truth, que tuvo un gran éxito. Así que no sé si va a ganar un premio Nobel. Bueno, vamos a ver lo que hará la audiencia de Puerto Rico. Creo que va a ser una próxima donde los 7 magníficos van a rescatar el archivo histórico de Puerto Rico. Vamos a ver si lo abrimos primero. Y ponerlo digital. Sí, pero yo quiero saber qué piensan los historiadores del documental, si se sienten que está a favor de ellos, en contra de ellos, si lo ven como yo lo vi, que es bien balanceado, ¿qué piensan ellos? Tanto los historiadores como los escritores. ¿Alguien en específico? No, me gustaría saber de su pensamiento, de lo que ellos piensan. Bueno, al principio Fernando Picó comunicó su reacción. ¿Alguien quiere? ¿Gervasio es la primera vez que la ve? Si acaso tu opinión. ¿Micrófono ahí? Yo creo que como la historia es debate, el documental transmite eso. Y precisamente en estos años, el debate entre algunos historiadores es entre la historia y la ficción. La idea de que la historia es un género literario y, o como decía parcialmente uno de los historiadores, la historia es un cuento con notas al caso. Me parece a mí una idea inaceptable para los historiadores, porque la historia no es un cuento porque la vida no es un cuento. Reducir la existencia humana a un ejercicio de ficción me parece que niega la naturaleza de la vida misma y de la profesión de la historia. Hay algunos historiadores que tienen ese debate, que tienen esa crisis de identidad y no saben si lo que hacen es historia o ficción. Pero es un problema que se debate constantemente. Quizás aquí tardíamente, resuelto en otros lugares, pero yo creo que el documental de Francisco insiste en eso, que ante un problema histórico hay diferentes perspectivas y a lo que busca el historiador es apelar al lector, si convence o no convence. Pero la historia es una ciencia, tiene unos métodos, tiene unas teorías, tiene unos procedimientos. No se hace así, sin ton ni son. Y eso creo que debe quedar claro.
Seba es un cuento, es una obra literaria, pero hacer pasar a Seba como historia no es aceptable para un historiador. La literatura es la literatura y la historia es la historia. Pensar que todo es literatura y que la historia es un género literario me parece que no ayuda a entender al ser humano en sociedad, en el tiempo y en el espacio. Perdonen el ruido. Yo creo que hay que por lo menos comentar lo que el Bacio acaba de decir, porque con el respeto enorme que se tiene a el Bacio como quizás una de las figuras de historiadores más respetadas por años en Puerto Rico, a mí me encantaría que él dijera cómo los historiadores van a explicar, por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos de América conspiró para derrocar a Aníbal Acevedo Vilá el 4 de noviembre y lo logró, o cómo Aníbal Acevedo Vilá conspiró para financiar su campaña ilegalmente con otros 10, ¿no? Eso no lo puede contestar un historiador. Las fuentes van a estar ahí, los periódicos van a estar ahí, los documentos van a estar ahí, pero la respuesta, que es lo que yo creo que hace el documental, a esas dos preguntas, ¿conspiró quién o no conspiró quién? Es un juicio de valores, es un juicio en el cual habrá gente, ya lo han escuchado ustedes todos los días, que dice, sí, hombre, esto fue, los americanos conspiraron para darle un golpe de Estado a Aníbal y lo lograron. Y hay gente que va a decir, no, Aníbal conspiró para llevarse qué sé yo ni cuántos millones de pesos en billetes americanos para su campaña. Y los habrá hasta que nos muramos y después que nos muramos. De manera que a mí me gustaría que Gervasio por lo menos me ayudara a pensar cómo van a contestar los historiadores esa pregunta. ¿Quién conspiró? ¿Contra quién? En primer lugar, los historiadores de la historia no pretenden contestarlo todo. No hay una contestación. Y ese problema que plantea no se podrá contestar hasta que no haya una evidencia que nos permita hacer ese juicio. De manera que el médico no te puede diagnosticar cáncer hasta que no tenga los elementos para llegar a esa conclusión. Los historiadores no tienen una contestación para todos los problemas pasados, presentes y futuros. Así que hay que dejar a algunos esperando esa evidencia, porque la historia intenta establecer una relación causal entre causa y efecto, pero para eso necesita una documentación. Y toda disciplina tiene sus limitaciones. Y que la medicina hoy no tenga una cura para todos los cánceres no quiere decir que no sea importante. Claro que parece que se... Yo no sé si es un comentario o una pregunta, pero qué sé yo, siempre me he preguntado este género, ¿qué representa para los historiadores y tal vez para la gente que escribe literatura, el género del documental? ¿Qué posibilidades le ven, tú sabes? Porque, a los historiadores. sí, al grupo de gente que hay, al mismo Picó, como un lugar para que se den estos debates, para que se discutan estas ideas. No sé, que si pudiera hablar un poco del medio y sus posibilidades, porque este tipo de discusión aquí en Puerto Rico usualmente no se da, y menos en este tipo de trabajo se encuentran tantas mentes que uno admira, ¿verdad? Y que están invisibles, escondidos en la universidad, y yo quisiera saber qué piensan. No de esta documental, sino del mismo del medio como tal. Es que tiene una respuesta. Estoy aquí como crítica literaria y defensora de los artistas. Habrán notado, yo no soy historiadora. Están reunidas. Pero están oyendo por ahora. Sí, Confieso que no soy historiadora, pero quiero decirles una cosa. Entre historia y una historia hay nada más una palabra. Una historia